Me enseñó dónde estaba el cuchillo, dónde la interceptaron a mi niña. No supimos lo que le hicieron estos tres desgraciados. Ya después, poco a poco, el forense en la audiencia, nosotros escuchando, pues yo me fui abajo horrible porque empezó a decir todo lo que le hicieron estos desgraciados a mi niña. 5 años después, y con toda la omisión y la indolencia y toda la violencia institucional encima de nosotros, yo avisé un agosto del 2020 que Daniel había tenido un dolor abdominal. Ya cuando lo acabamos de bañar, mi hijo empezó a no respirar. Lo vimos. Y agarré, lo acostamos en la cama y yo quise darle los primeros auxilios. Ya no respiraba mi hijo y respiración de boca a boca y no, mi hijo ya no. Murió en mis brazos, mi niño. En un México lleno de injusticias y de narrativas que desafían nuestra credibilidad, hay nombres que duelen solo con decirlos. Hay historias que jamás debieron escribirse de la forma en que ocurrieron. Así que hoy hablaremos con la señora Lorena Gutiérrez Rangel y el señor Jesús Quintana, unos padres que no eligieron ser activistas. Fue la violencia la que los empujó a ese cambio. Y es que todo comenzó cuando su hija Fátima, de apenas 12 años, no regresó a casa después de la escuela. Años más tarde, también sufrirían la pérdida de su hijo Daniel, víctima de un sistema de salud indiferente y autoridades que simplemente les dieron la espalda. La historia de Lorena no solo es la de una madre que ha perdido a 2 hijos, es la historia de una mujer que, a pesar del dolor, eligió no guardar silencio junto con su pareja, su esposo. Bueno, pues yo soy Lorena Gutiérrez Rangel, soy mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio el 5 de febrero del 2015, y de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, hermano menor de Fátima, quien cuando asesinaron a Fátima contaba con 10 años. Él es víctima colateral del feminicidio de mi hija Fátima, estando desplazada en una medida de protección por el feminicidio de Fátima aquí en Monterrey, Nuevo León. Yo soy Jesús Quintana Vega, papá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez y de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez. Pues Fátima y Daniel eran muy unidos. Ellos se llevaban pues casi 2 años. Fátima le llevaba casi 2 años a Dani, pero siempre fueron unos hermanos muy unidos, como cualquier hermano. Ellos se peleaban, pero siempre estaban juntos, se querían muchísimo, a todos lados iban juntos. Empezó Fátima a ir a kinder y un año después Daniel. Fátima y Daniel, yo sé que se amaban y de verdad, yo sé el gran amor que se profesaban mis hijos. Eran los mejores amigos. Siempre estaban esperándose uno a otro a llegar de la escuela para jugar, para hacer sus actividades, para acompañarse, porque siempre se acompañaban. Fátima y a Dani les gustaba mucho ver películas, les gustaba leer libros. Yo les enseñé a mis hijos a leer. Yo les leía cuentos desde que eran chiquitos y de verdad que a mí me da muchísimo gusto hablar y decir que mis hijos tenían esa preferencia por la lectura, por las películas, pero sobre todo eran más que hermanos, eran unos grandes amigos, Fátima y Daniel, y que hasta el último día de sus vidas se extrañaron. Yo sé que mi hija Fátima, ese jueves 5 de febrero del 2015, lo que quería era llegar a casa para jugar con su hermano Daniel, con sus sobrinos
Iker y Tamara, para columpiarse en ese gran columpio que tenían en el inmenso árbol que tenemos en el patio de nuestra casa. Ese árbol que está ahí, que es mudo testigo del gran amor que se tenían Fátima y Daniel, estos dos pequeñitos que eran solamente unos niños. Esos eran Fátima y Daniel. Pues Fátima era una niña hermosa, mi niña. Era muy risueña. A ella le encantaba ir a su escuela. Ella se enojaba si no iba a su escuela, porque luego había veces que yo le decía, pues quédate hoy, no vayas, hija. Y ella, contrario, se enojaba y decía, no, yo tengo que ir a mi escuela. Mi niña era la encargada de la biblioteca de su escuela. Estaba en el cuadro de honor. Era muy amorosa conmigo, con su mamá, con toda su familia, con mis nietos también, porque hasta los cargaba, los hijos de mi hija Jimena, la mayor. Ahí en la casa hay un columpio donde ya no podemos regresar a esa casa, que es de nosotros. Hay un columpio donde mi niña era feliz con mi hijo Daniel. Ella se trepaba en ese árbol que está grande. Ella, mi niña, se trepaba. Era muy feliz mi hermosa niña. Y mi hijo Daniel, pues, después de lo que pasó con Fátima, pues mi hijo ya no era feliz. Ya no era feliz porque Fátima era su compañera de juegos, porque nada más se llevaban 2 años. Era su compañerita de juegos y mi niño, pues, lo sufrió mucho, ¿no? La pérdida de su hermana. Y yo digo, pues, mi hijo, pues, en su escuela también iba bien mi hijo. Pero, pues, tiene que haber justicia para ellos dos. Bueno, pues la pesadilla empieza un jueves 5 de febrero del 2015. Era un día normal. Fátima salió de casa como cualquier otro día a las 6:15, ya que ella entraba a las 7 de la mañana. Ese jueves 5 de febrero estaba su papá porque él descansaba y se fue a acompañar a su hija a la parada del autobús. Fue el último día que vi a mi hija. Fue la última vez que escuché su voz diciendo, ya me voy, mamá. Al rato nos vemos. No hubo un rato después. Jamás regresó mi hija. Su papá la fue a dejar. Fátima iba deprisa, no le gustaba llegar tarde. Y no le gustaba faltar a la escuela. Mi hija amaba ir a la escuela. Su papá la llevó, regresó y me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que tenía una junta en el centro de salud. Mis hijos eran 2 niños becados, Fátima y Daniel. Y preciso por eso era la junta. Porque mis hijos estaban becados por un programa de gobierno. Y bueno, pues después de esa junta, fuimos mi esposo y yo. Era su día de descanso. Mi esposo era chofer y descansaba regularmente los jueves. Nos fuimos a esa junta después de que él subió a dejar a mi hijo Daniel para que se fuera a la primaria. El lugar donde se hacían estas juntas está pues en el centro del pueblito. Y está la escuela, en la iglesia, este lugar. Bueno, pues ahí llegamos, ahí estuvimos. Y un rato después pasó mi hija con mis nietos, porque era 5 de febrero, jueves 5 de febrero del 2015, día de inscripciones. Mi hija iba a apuntar a mis nietos a la escuela y nos dijo, mamá, ¿van a pasar por Dani? Sí. Bueno, pues me esperan, nos vamos juntos a casa. Sí. Pues fuimos por Dani, compramos la comida, esperamos a mi hija y a mi hijo Omar, que iba acompañando a su hermana, y nos fuimos hacia la casa todos. Llegamos a casa como 2:15, con Dani, con mis nietos y mis hijos. Ya cuando llegamos a casa, yo me quité los zapatos y le dije a mi esposo que
pues que estaba cansada, y él me dijo, pero no descanses, vamos a hacer de comer porque va a llegar Fátima. Y eso fue lo que hicimos. Mis hijos, los mayores, fueron a hacer otra actividad ahí en casa. Mi hija me ayudó a picar una lechuga, mi esposo a pelar unos pepinos, y Dani, yo le dije que sí iba por Fátima. Me dijo, sí, ma, pero son 2:15. Dice, espérame tantito, mamá, que sean 2:30, porque Fati apenas va saliendo y subiendo a la parada del autobús. Y ya voy por Toñito. Casualmente Toñito es un vecino que también iba en el mismo año que Dani, y su hermana Salma en el mismo año que Fátima. Iban en la misma secundaria, en el mismo salón, y regresaban regularmente en el mismo autobús. Y pues éramos vecinas. Vivía muy cerca de casa y subían ellas regularmente juntas, y ya subíamos todos acompañados, porque regularmente íbamos por Fátima. Si no era yo, era mi hijo Omar, era mi hijo Dani o era su papá, pero siempre íbamos por Fátima. Ese día se nos hizo tarde y no fuimos por Fátima. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pasó y Fátima no llegaba a casa. En una comunidad tan pequeña donde todos se conocen y cada movimiento es visible, la señora lo supo de inmediato. Algo no estaba bien. Su hija ya debía estar de regreso. Lo que nunca imaginó fue que ese retraso marcaría el inicio de la peor pesadilla de su vida, una que aún hoy no termina. Pues de un principio, pues uno vivió un terror, ¿no? Desde que empezamos a buscar a mi niña, ese día que no llegó a casa, fue un peregrinar, porque pues no llegó, y salimos a buscarla. Yo me eché a correr hacia la carretera para ver si la encontraba, porque eran 3:40 de la tarde y ella siempre llegaba a las 3 de la tarde. Salía a las 2 de la escuela y tenía que tomar un autobús de ahí de su escuela hacia la casa, hacia la parada del autobús. Tenía que caminar hacia arriba. Siempre llegaba a las 3 de la tarde. Esa vez no llegó. Salimos a buscarla y pues ahí empezó este terror, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, se nos había pasado el tiempo. Eran 3:40. Mi esposo salió presuroso. Yo dejé de hacer aquella sopita después de que le pregunté la hora a mi esposo. Así fue como empezó el infierno. Salimos corriendo de casa, primero mi esposo y Dani, tras de ellos yo. En la parte de atrás de la casa estaba mi hija y mi hijo, que estaban lavando, y con mis nietos. Y mi hija me preguntó, ¿a dónde va mi papá corriendo, mamá? Le digo, por Fátima Jimena, son 3:40. Y Fátima no ha regresado. Ella nunca llegaba a casa, nunca llegaba ella, ni sola ni acompañada por nosotros, después de las 3. Y mi hija me dijo, no es cierto, mamá, estás loca, no son las 3:40. Yo no le hice caso y seguí corriendo. Nadie aceptábamos que el tiempo hubiera corrido tan rápido. Nos fuimos. Yo a lo lejos veía a mi esposo y a Dani. Alguien me gritó, una vecina me gritó, Lore, espérame, Lore, ven. Y le dije, no, Rosa, espérame tú. Son 3:40 y mi hija no ha llegado de la escuela. Nada de eso era normal en un pueblo tan pequeñito como La Lupita, Casas Viejas. Yo llegué y me paré frente a la casa de Misael y Luis Ángel. Como si algo me hubiera dicho, aquí, párate. Me paré ahí. Su casa de ellos es la última al bajar y la primera al subir, antes y después de un llano de como 200 metros, entre 150 o 200 metros. Ellos tenían la visibilidad de ver a esa distancia quién venía subiendo. Yo me paré y vi a Misael y le pregunté si había visto a mi hija pasar, y me dijo que no. En ese momento escuché ruido y vi a Daniel. Y le pregunté, Dani, ¿fuiste con Salma a preguntar por Fátima? Me dijo que no. Solo brinqué un bordito y me fui con Dani a preguntarle a Salma. Salma vivía como a 50 metros. Ya. Salma está lavando sus trastes. Le pregunté y me dijo que
Fátima no estaba con ella. En un primer momento pensé que pudo haber estado ahí, me dijo que no. Le dije que si me venía a decir dónde había visto a mi hija por última vez, me dijo que sí. Caminó conmigo ella y su hermanito Toño y con Dani. Fuimos y llegamos nuevamente a la casa de Misael y Luis Ángel. Misael estaba ya parado en el patiecito, un patio muy pequeñito, y todo lo teníamos a la vista porque estaba solamente cercado con varitas, muy como de 1 metro, 1,20 a lo máximo, pero todo se veía. Y le pregunté nuevamente si había visto a Fátima pasar, me dijo que no, y en eso se oyó ruido y era su hermano. Le pregunté a su hermano, también me dijo que no. Salma les dijo, claro que sí, Luis Ángel y Misael, porque Fátima venía ahí y ustedes estaban en el barandal de herrería con el pelón. Yo le dije a Salma, Salma, camina hacia donde viste a Fátima por última vez. Ya fue, regresó, me dijo aquí. Le dije, vénganse, los mandé a Dani a avisar a sus hermanos, a Salma y a Toño a avisarle a su papá y a las personas que me vinieran a ayudar a buscar a Fátima porque se había perdido, se la habían robado. A Dani lo mandé a la casa a hacer lo mismo y les dije que cuando terminaran tocaran las campanas, subieran, tocaran las campanas y le avisaran a toda la gente. Los niños se fueron a hacer lo que yo les dije y ellos, los 3 asesinos de mi hija, todo el tiempo me escucharon a mí, a los niños. Ya había vecinos afuera de sus casas viendo porque no era normal lo que yo estaba haciendo. Caminé hacia donde Salma me dijo y no bajé más de 2 metros cuando encontré la sudadera de Fátima. La levanté y el frente era beige, tenía el escudo con su nombre y estaba llena de sangre. Y había un cuchillo con sangre y el dinero de mi hija tirado entre el pasto, pero Fátima no estaba. Levanté la sudadera y me eché a correr. Un vecino me pidió que entrara a su casa. Entré. Ya en el teléfono estaba una señorita, me dijo que me iban a ir a ayudar. Yo le expliqué que mi hija no estaba por ningún lado y que ya tenía la sudadera y que había un cuchillo con sangre. Y me dijo que ya iban las patrullas a ayudarme y yo me salí inmediatamente de ese lugar. Le dije a mi hija Jimena que había visto yo que venía corriendo por la calle hacia abajo, que no estaba Fátima, pero que yo encontré la sudadera llena de sangre. Y me dijo que no le dijera eso, pero los vecinos se unieron y corrieron. Yo cuando salí de la casa los vi que iban y ya no esperé a nadie más, ni a mi yerno que me dijo que le esperara. Me fui atrás de todos ellos y ellos me gritaban que por dónde. Les dije que por atrás, por las veredas, porque zona boscosa es la ladera de la Naucalpan Toluca, que por la ladera corrieran por las veredas, que ahí, por ahí se la han de haber llevado, les grité. Y yo corrí atrás de ellos y justamente cuando llegué a la esquinita de esta casa, vi a José Juan Hernández Tecruceño. Yo no sabía cómo se llamaba. Yo solamente sabía que le decían el pelón. Él siempre estaba pelado a rapa y tenía muy poco de haber llegado a la comunidad. Yo lo vi correr y inmediatamente corrí hacia la puertita porque dije, él me va a salir de ahí, si tiene razón Salma, por todo lo que me dijo Salma y les dijo a los hermanos Atay de Reyes. Corro hacia la puertita y el que venía de frente a mí con la mochila de Fátima en las manos era Misael Atay de Reyes. Yo traté de detenerlo, pero me aventó y me caí. Me levanté inmediato, pero ellos corrieron, se fueron y yo corrí atrás de ellos, nunca los encontré, me regresé gritándole a Fati, pero yo ya escuchaba ruido de gente que andaba en el bosque gritándole a Fátima y a mí. Gritaban que había coágulos de sangre, que fuera hacia el lugar. Yo no les hice caso, volví a subir hacia la casa de los Atay de Reyes, pero antes de subir yo encontré la mochila de Fátima. Vi un resbalón y bajé tantito y ahí estaba la mochila, grité y quien andaba en el bosque me gritaron que no la tocara, que la dejara y ellos, la dejaron más a la vista porque pisaron los matorrales de alrededor. Yo me subí a la casa y ya había bastante gente, ya había patrullas, ya había policías ahí y había bastantes vecinos. Ahí solamente estaba Luis Ángel Atay de Reyes y ya había atorado la puertita. Quité lo de la puertita. Primero dejé la sudadera en donde me dijeron que la dejara y les enseñé a los policías. Regresé, desatoré la puertita y con mi yerno me metí a la casa. Lo primero que vi por la ventana fueron 2 pantalones que estaban escurriendo agua con sangre rojita.
pero ya no pude entrar a ese lugar, a la casa, vamos a los cuartos, porque ya la habían atorado. Misael estaba en la parte de arriba, Luis Ángel estaba en la parte de arriba en un pequeño cuartito. Yo le dije a mi yerno que nos fuéramos por la orilla y nos fuimos por un pasillito que había al lado de la casa hacia el patio de atrás, y ahí en ese lugar había un bote con agua y con sangre donde ellos se habían lavado, había tenis, una mochila del América, pantalón de mezclilla y playeras llenas de lodo y de sangre. Y fue así como me salí, me volví a ir, le dijimos a la gente que ahí estaba todo, que ahí estaban las evidencias, que algo le habían hecho a Fátima. Fátima no estaba en ese lugar. Me salí, la gente se quedó y me fui a seguir buscando a mi hija. Mi yerno le sacó con una vara una playera llena de sangre y de lodo y yo me fui. Me fui a seguir buscando a Fátima, y fue así como me di cuenta que Dani todo el tiempo estuvo junto a mí. Él volvió a bajar conmigo y todo el tiempo iba conmigo mi hijo. Llegamos a esta zanja donde brinqué y ya había gente alrededor de la zanja y me gritaban que no brincara porque me iba a lastimar, que estaba muy profunda. Yo busqué por dónde y entré. Quedé de frente al socavón que abrió el agua cuando cae. Abre el agua cuando cae y continúa corriendo. Y continúa la zanja. Yo quedé de frente y fue como vi los coágulos de sangre, la liga del cabello de mi hija y su arete de Fátima, pero Fátima no estaba. Cuando yo me di la vuelta, como a unos 10, 12 metros estaba un tenis de mi hija, y yo inmediato me di cuenta que era su pie de Fátima, porque no solamente se veía el tenis, yo alcanzaba a ver la piel de su tobillo de Fátima, su calcetín y un pedacito de su pants. Yo inmediato pensé que le habían cortado el pie y que ninguna niña sobrevivía a eso. Yo no vi otra cosa. Caminé por la zanja y pisé llantas, pisé ramas y me senté en la cuneta. Llegaron ambulancias de Toluca y de Naucalpan, subieron, me preguntaron, subieron y bajaron, ni 5 minutos se tardaron en bajar y decirme que efectivamente ahí estaba el cuerpo de mi hija. Cuando yo iba bajando escuchaba los gritos de Daniel, que me gritaba: mamá, ahí está su cabecita, su mano, sácala. Yo no vi nada. Yo caminé y me senté solamente cuando los paramédicos me dijeron que sí estaba mi hija, pero que no podían hacer nada, que estaba muerta. De que mi niña la encontró mi esposa y mi hijo Daniel, el más chico que ella, que mi hija Fátima tenía 12 años, mi niña, venía de la secundaria. Pues es horrible porque pues ellos dos la encontraron, pues en lo que yo estaba en otro lado buscándola. Ya cuando llegué a la casa de estos asesinos, pues mi esposa ya estaba ahí, ya tenía la sudadera de mi hija con sangre. Me enseñó dónde estaba el cuchillo, donde la interceptaron a mi niña. Pues es horrible porque pues al momento no supimos lo que le hicieron a estos 3 desgraciados. Hasta después que, bueno, de ahí llegaron unos judiciales y nos dijeron que fuéramos a entregarles a estos asesinos porque la gente les estaba golpeando y había mucha gente. Se juntó, pues a las cuantas horas, eran como 2, 3 horas, cuando se encontró mi niña que la acababan de matar. El mismo día ahí se agarraron a los 3, ahí estaban en la casa de los Atay de Reyes, donde estaban todas las pruebas. Había ropa de ellos con sangre y lodo adentro de su casa de ellos. Había un bote con agua, como si hubieran lavado carne.
con sangre en el agua del bote. Pues mi yerno salió con ropa de ellos, con una varita la levantó y la sacó a la puerta. Y ahí estaba varias gente y dijo, aquí está. Sí, yo la vi también. Estaba la ropa llena de sangre y de lodo. Pues así como fue como nos dimos cuenta que habían sido ellos los que la habían matado. Ya después yo me bajé a seguir buscando porque se estaba buscando mi niña y por lo que mi esposa ya la había encontrado, yo ya había ido para otro lado, como les digo, y iba sobre la carretera a seguir buscando hasta que un muchacho me alcanzó. Que había caminado como unos 500 metros sobre la carretera. Me alcanzó el muchacho de ahí de un vecino y me dijo que ya la habían encontrado. Yo le dije que cómo estaba mi niña. Me dijo que pues, estaba muerta. De ahí me eché a correr hacia el lugar donde estaba mi hija por una vereda ahí. A la hora de llegar iba bajando y cuando yo llegué estaba acordonado, ya había llegado unos policías. Estaba acordonado y no me dejaron pasar. Yo quise pues ya presentarme y entré en shock. A lo lejos vi a mi niño Daniel que lo estaba agarrando varias gente. Pero yo no fui ni para ir a agarrarlo, a abrazarlo. Me perdí completamente. Ya hasta después pensé, dije, pues, ¿qué pasó, no? La peor pesadilla que un padre puede imaginar se había vuelto realidad. Fátima, su hija, había sido encontrada sin vida, víctima de una violencia inimaginable. Pero el horror no terminó ahí, porque en cuestión de minutos Lorena y su esposo se vieron frente a una de las decisiones más difíciles de sus vidas: evitar que los responsables de haberle quitado la vida a su hija fueran linchados por la comunidad. En medio del dolor, la rabia y la desesperación, eligieron la justicia por encima de la venganza, porque incluso en ese abismo de sufrimiento, la señora, con esperanza de justicia, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Después de esto, judiciales del Estado de México nos pidieron que se bloqueó la carretera, que quitáramos el bloqueo para que llegara el forense porque se estaba oscureciendo. Inmediato también judiciales nos dijeron que subiéramos porque los estaban golpeando y los iban a matar, que se los entregáramos vivos porque iba a haber justicia. Eso fue lo que hicimos mi esposo y yo, subir y ayudarles a que la gente no mataran a Luis Ángel y a Misael. En eso alguien gritó que ya había llegado el tercero a su casa y se fueron. No, ya cuando había pasado todo esto, dije, pues, no fui ni para ir a agarrar a mi niño, que tenía 10 años en ese momento. Él era más chico que Fátima. Me bajé hacia la carretera Naucalpan, Toluca, y me senté en la cuneta. Después fue cuando llegó mi esposa y ahí estuvimos un rato. Fue cuando llegaron los judiciales y nos dijeron que les ayudáramos porque la gente estaba golpeando a estos asesinos y que se los entregáramos vivos, que porque lo iban a pagar en la cárcel. Pues no fue así. Subimos porque no lo pagaron como debió de haber sido, ¿no? Subimos con los judiciales y llegamos a donde los estaban golpeando y le dijimos a la gente que los dejara, que se los llevaran para que lo pagaran en la cárcel. Y toda la gente nos empezó a gritar que no, que nos íbamos a arrepentir si se los entregábamos, que los dejáramos que los mataran. Pues fue como, no los dejamos y pues ya se los llevaron. Después llegó una persona y nos gritó que ya había llegado Pelón. Porque el Misael y el Pelón se le habían echado a correr a mi esposa. Misael había salido con la mochila de mi hija Fátima en las manos de esa casa
y aventó a mi esposa y se les echaron a correr los dos. Bueno, pues ahí empezó el peregrinar. Fuimos a la casa del pelón. De ahí había muchísima gente, también ya estaban enardecida toda la gente queriendo que les entregaran al pelón. Sus papás estaban en su casa. Ya fue cuando yo llegué, había judiciales, todo, y fue como entregaron al pelón, o sea, lo entregó la mamá. Y ahí la gente pues le pegó tantito porque luego los judiciales lo agarraron y lo subieron a la batea de la camioneta y se lo llevaron. De ahí pues nos fuimos a declarar a la fiscalía de Toluca. Se llevaron el cuerpo de mi hija. Y pues ahí empezó el peregrinar de audiencias. Y fue así como entregaron a los 3 asesinos y empezó la pesadilla de la omisión y de la indolencia y de la violencia institucional en contra de la familia de Fátima. Ellos fueron recluidos en un hospital por los golpes que les dio toda la comunidad. A nosotros nos gritaban que no iba a haber justicia, que los dejáramos, que los mataran. Nosotros les pedimos que no lo hicieran. Y fue así como los entregan, llegan al hospital. 14 días después de estar en el hospital, una magistrada de menores nos dijo que no había elementos suficientes para darnos una orden de presentación para Misael Ataide Reyes. Que nada era suficiente, ni la ropa dentro de su casa, ni que saliera con la mochila, ni que les entregáramos el cuerpo y todas las evidencias. Nada le fue suficiente a esta magistrada de menores. A mí me dijo que a 14 días de que hubiesen asesinado a mi hija, yo tenía que tener los pies bien puestos en la tierra y que lagrimitas no, y que no había orden de presentación. Hubo una ocasión que le tocó declarar al forense, al médico forense, al que vio el cuerpo de mi hija. Pues en realidad no sabíamos todavía lo que le habían hecho a mi hija. Que si yo hubiera sabido lo que le habían hecho, ahí mismo hubiera dejado que los mataran. Ya después, poco a poco, el forense, en la audiencia, nosotros escuchando, pues yo me fui abajo horrible, porque empezó a decir todo lo que le hicieron estos desgraciados a mi niña. Que primero la habían agarrado y la habían cortado, por eso la sudadera tenía sangre. Que le cortaron 10 centímetros su cuello. Y se la llevaron con los piquetes que le dieron, sometiéndola hacia el lugar donde estaba boscoso, no había gente, no había nadie, pues ahí es donde aprovecharon a hacerle todo lo que le hicieron. Misael Ataide Reyes, el 19 de febrero se fue libre. José Juan Hernández Tecruceño y Luis Ángel Ataide Reyes fueron recluidos en el penal de Lerma y empezó la peor pesadilla que se puedan imaginar. Toda la violencia institucional en contra de nosotros, amenazas de muerte, balearon mi casa, acosaban a mi hijo Daniel en el lugar donde estudiaba en la secundaria y por esta causa nosotros vivimos el primer desplazamiento forzado interno. Nos sacaron de nuestra casa por todo este mal actuar de todo el aparato de impartición de justicia de nuestro país. Peritajes 15 días después, nunca acordonaron zonas, no pusieron en resguardo la casa de Misael y Luis Ángel, no acordonaron zonas, 15 días después hacer peritajes. Estos peritajes, pues ya todo estaba contaminado. No sabían caminar, los forenses, todos los que iban con el forense querían que nosotros les diéramos una sábana, una cuerda, herramienta para sacar a Fátima. No llevaban nada, sabían a lo que iban y no llevaban nada. Todas estas son omisiones gravísimas, aunado a
todo el mal actuar del sistema acusatorio penal de nuestro país, digamos, el Poder Judicial. Después de todo esto, el mal actuar, cambiar jueces, que una juez dentro de la sala de audiencia nos dijera que no podía catalogar el asesinato de mi hija por feminicidio, como un feminicidio, porque ellas no estaban seguras si Fátima contaba con su periodo, que por esto no podía ser, no podía ser clasificado como feminicidio, porque ella, una mujer, no sabía si Fátima contaba con su periodo. En aquel entonces nosotros no sabíamos, pero ahora sé que así hubiera tenido 2 meses Fátima y hubiese sido asesinada, era un feminicidio. Estas son omisiones gravísimas de parte del Poder Judicial. Bueno, pues esa no fue la única. Amenazas de muerte dentro de la sala de audiencia en presencia de la juez Janet Patiño García en contra de nosotros. A mí me gritaban, comienza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte, maldita perra. La familia de José Juan, su papá de José Juan. Más de 20 personas iban encima de mí dentro de la sala de audiencia. Nosotros fuimos a levantar esta denuncia y a nosotros nos decían que las amenazas de muerte dentro de las salas de audiencia no procedían hasta que me pasara algo. Tras enfrentar amenazas, omisiones y múltiples injusticias durante el proceso legal, la familia de la señora Lorena se encontró en una situación impensable. El mismo Estado que debía protegerlos los estaba empujando al exilio. Las autoridades que deberían haberles ofrecido justicia y seguridad los revictimizaban, orillándolos a abandonar su hogar, su comunidad y su vida. Estos motivos fueron por los cuales nos desplazaron nuevamente hacia Monterrey, Nuevo León. No sin antes habernos llevado a Relaciones Exteriores, a que nos dieran 12 pasaportes y nos propusieron salir a Canadá. Yo hablo de una propuesta del sistema hacia nosotros. Nosotros jamás pedimos salir del país. Nosotros no entendíamos como por qué teníamos que irnos del país si acababan de asesinar a mi hija. ¿Cómo por qué? ¿Por qué tendríamos que irnos nosotros del país? Nosotros en realidad no nos queríamos ir. La propuesta nos la hicieron de salir a Canadá, pero esta propuesta no se cumplió. Sí, tenemos los 12 pasaportes, pero la propuesta no se cumplió porque Peña Nieto fue a decir a Canadá que nosotros vivíamos en Terabitia, en su mundo imaginario, donde no pasaba nada, no había violaciones a derechos humanos, mucho menos feminicidios infantiles como el de Fátima. Entonces nos hablaron y nos volvieron a proponer, no hay ida a Canadá, pero ¿qué les parece Guatemala, Nicaragua, Honduras, Belice, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil? Y nosotros les dijimos que no. Nosotros no íbamos a ningún lado, nos quedábamos en México. Y ellos nos dijeron, bueno, señora Lorena, Costa Rica. ¿Cómo va a estar lo de Costa Rica? Bueno, pues nosotros les pagamos el vuelo. Cuando llegue usted al aeropuerto de Costa Rica con sus 12 familiares, entre ellos 6 niños, usted pide el asilo. Y si me lo niegan, pues lo toma como unas vacaciones. No vamos a Costa Rica. Sí, señora Lorena, Costa Rica tiene un tratado con Canadá y usted va a volar a Canadá y va a pedir la reinserción de su familia. No voy a Costa Rica. Y no fuimos a Costa Rica. Venimos a Monterrey. Por amenazas de muerte nos sacaron del Estado de México y nos mandaron aquí a Monterrey, Nuevo León, por medidas de protección, por amenazas de muerte. Y después de 5 años de ir y venir a seguir el caso de mi hija Fátima, a nosotros el 10 de septiembre del 2017 nos mandan a Monterrey.
Como si fuéramos basura nos vinieron a tirar. No hubo ningún tipo de apoyo, solamente esa casa de medidas de protección. Cuando llegamos al aeropuerto de Nuevo León, a mi esposo solamente le dieron la Comisión de Víctimas del Estado de México 1,050 pesos para que pagara 3 taxis que nos iban a llevar a esa casa. Nos llevaron y estaba el casero, nos abrió la casa. En la casa las camas no tenían cobijas, en el refrigerador no había nada, nada de alimentos y no había trastes en la casa. Solamente el refrigerador, no había más electrodomésticos y no había nada de trastes, no había cobijas. Yo no imagino cómo la Comisión de Víctimas pensaba que íbamos a vivir, o que íbamos a taparnos, o que íbamos a comer. Nada más hubo una promesa de conseguir trabajo, la cual no se cumplió. No le consiguieron trabajo ni a mi esposo ni a mis yernos. Mis yernos se tuvieron que regresar al Estado de México porque tampoco hubo apertura al sistema educativo. Mis nietos venían al kinder, al único que pudimos apuntar fue a Daniel, a la secundaria, pero los demás se regresaron. No hubo nada de los empleos y fue así como llegamos a Monterrey, Nuevo León, y como pudimos, nosotros empezamos, mis hijas se fueron y solamente nos quedamos Daniel, Omar, mi esposo y yo. Ya en Nuevo León, lejos del lugar que una vez fue su hogar, la señora esperaba que el dolor diera tregua, pero lo que encontró fue una nueva forma de violencia, la institucional. En lugar de apoyo, se topó con la indiferencia de la Comisión de Víctimas y cuando su hijo Daniel comenzó a sentir un dolor abdominal, el sistema de salud, ese al que deberían poder acudir todas las familias en momentos de urgencia, también falló. De los 12, nada más 4. Y pues como pudimos, empezamos. Una compañera también, mamá de víctima de feminicidio aquí en Monterrey, le ayudó a mi esposo a conseguir un trabajo y a mi hijo Omar. Y así fue como empezamos aquí en Monterrey, 5 años después. Y con toda la omisión y la indolencia y toda la violencia institucional encima de nosotros, yo avisé un agosto del 2020 que Daniel había tenido un dolor abdominal. Nosotros no teníamos acceso al sistema de salud porque teníamos que mantener un perfil bajo. Ese mes de agosto del 2020, ustedes recordarán que estábamos en COVID. Bueno, pues llevamos a Dani a similares, que era lo único que podíamos accesar, porque teníamos que mantener ese perfil bajo. Mi hijo, pues, ya estaba en la prepa. Y, pues, como nosotros podíamos, pagábamos todo esto, porque ustedes saben que la educación en Monterrey es cara. Aunque sea de gobierno, es cara. Y bueno, pues como podíamos, lo hacíamos. A veces mi hijo tenía que ir a rectoría con su papá porque yo tenía que ir a ver el caso de Fátima al Estado de México, porque pues también estaba el que habían dejado a José Juan en libertad, que solamente habían sentenciado a Luis Ángel Atay de Reyes y que Misael Atay de Reyes estaba libre. Entonces teníamos que estar nosotros allá y aquí, pues viendo a Daniel y a Omar. Y pues mi esposo se quedaba y yo me iba. Y pues yo avisé en agosto avisé del dolor abdominal de Daniel, lo llevamos a similares, le recetaron butildocina a mi hijo y que dejara de comer picante y cosas así irritantes. Y Dani pues, se le quitó este dolor. Le repite el 20 de noviembre del mismo año, solo 3 meses después. Le vuelve a repetir y yo aviso nuevamente a la Comisión de Víctimas del Estado de México, a la Comisión de Víctimas de Nuevo León, que por favor me abrieran un espacio, primero a la del Estado de México. Desde agosto le pedí un hospital en la Ciudad de México, en el Estado de México, para que revisaran a Daniel. Posterior, 3 meses después de que no hicieron nada
Cuando le vuelve a repetir a Daniel, les vuelvo a hablar y les vuelvo a decir, un hospital para Daniel, un médico aquí en la casa, un hospital aquí en Nuevo León, ya sea en el Estado de México, en la Ciudad de México o aquí en Nuevo León, un hospital de gobierno. Yo sé que debieron de haberle pagado un hospital privado a mi hijo. No lo hicieron. Ni el privado ni el de gobierno. Yo jamás les pedí un privado, pero debieron, y todo el sistema y las comisiones de víctimas a nivel nacional saben que las víctimas colaterales del feminicidio tienen derecho al sistema de salud en el país, ya sea de gobierno o privado. No lo hicieron. No lo hicieron desde el 20 de noviembre. Así pasó el 21, Dani, en casa. Ustedes saben que estábamos saliendo del COVID y que era muy difícil que algún médico fuera a casa a revisar a Daniel. Menos el de similares. Mi esposo lo fue a ver y no quiso. Otro muy cercano a la casa también, mi esposo lo fue a ver y no quiso. O sea, no quisieron, pero yo continuaba hablando. Igual tocaba el botón de asistencia del Mecanismo Nacional de Protección, que ahora sé que solo son simulaciones, que no hacen absolutamente nada, que para nada te apoyan, que llegan, si tú tienes suerte, cuando ya te están enterrando o en tu novenario, llegan a hacer presencia. Pero antes no sirve para nada el Mecanismo Nacional de Protección. La prueba está aquí. Daniel está muerto. Pasa lo de mi hijo Daniel, que iba a la prepa 2 de la Universidad de Nuevo León. Él entrenaba para el equipo de fútbol de los Vaqueros. Confundieron una crisis de ansiedad por un dolor abdominal desde el materno infantil que no conocíamos nosotros. Nosotros teníamos que mantener un perfil bajo. No podía ni sacar una licencia, una credencial de lector para buscar un trabajo, ¿no? Fueron 4 hospitales. Al primer hospital, que lo llevamos por recomendación de la novia de mi hijo Omar, fue al hospital materno infantil. Daniel iba de pie, solo se ponía la mano aquí. Daniel tenía 16 años, era estudiante de la Prepa 2 de la Universidad de Nuevo León. Él estaba entrenando en el equipo de fútbol americano porque quería ser defensa de este equipo de los Vaqueros. Mi hijo tenía 16 años, pero medía más de 1,90 y pesaba más de 90 kilos. Tal vez esto fue uno de los motivos porque en el hospital materno infantil, cuando llegué con Daniel, nos proporcionaron una silla porque Daniel se agarraba así. Y cuando entré, el que está de vigilante ahí me preguntó, ¿cuántos años tiene su hijo? Y le dije 16, y se le quedaba viendo a Daniel. Entramos y el enfermero que estaba en urgencias le dijo a Daniel que si se podía levantar de la silla y le dijo que sí. Se metió y le tomaron el peso, la medida, le hicieron el test del COVID y Dani no tenía COVID. Tenía un dolor abdominal desde el 20 de noviembre y ese día era 23. En casa Daniel ya vomitaba y se bañaba más de 15 veces al día. Nosotros le decíamos, Daniel, vamos. No, mamá, me va a pasar como la vez pasada. Vas a ver qué va a pasar, no te preocupes. El día que nos fuimos al materno infantil fue porque yo ya no podía yo seguir viendo a mi hijo vomitar. Tomaba solamente agua y suero y así como lo tomaba, lo vomitaba. Y el dolor no disminuía, solamente bañándose le disminuía. Fue por eso que lo llevamos. Cuando salió mi hijo del consultorio de urgencias con su hoja, pues es como un test que le hacen, ¿no? De qué peso, medida, talla, no tiene COVID, tiene estos síntomas, la temperatura, todo. Me lo entregaron y me dijeron que esperara que bajaran unos médicos. Yo asumo que ya les habían avisado. Ellos bajaron, eran 3, venían con cubrebocas, vestidos me recuerdo que era verde. Bajaron, hasta botas de esa telita traían y se acercaron y me dijeron que
cuántos años tenía mi hijo y le dije que 16. Me dijo, no señora, en este hospital atendemos nada más hasta los 15 años, 7 meses. Su hijo tiene 16 años. Aparte, señora, si ustedes necesitan por el dolor de su hijo un aparato más sofisticado, aquí no lo tenemos. Y yo le contesté, a ver, doctor, primero, ni siquiera lo han revisado y ustedes ya se están dando por vencidos. Un aparato ni siquiera saben lo que tiene. No lo han tocado. Sí, señora, pero no lo vamos a atender. Él ya tiene 16 años. ¿Qué querían que hiciera? Agarré la silla de ruedas, me salí al pasillo, le hablé a mi esposo y le dije que viniera porque se había ido a dejar el carro a un estacionamiento porque no podía estar obstruyendo el acceso a urgencias. Fuimos al primer hospital con el dolor abdominal de mi niño, que fue el materno infantil. Ahí le dijeron a mi esposa, porque yo la dejé en urgencias y me salí porque me dijeron que el coche no podía estar ahí por las ambulancias que llegaban llegaban las ambulancias y yo me tuve que salir a la calle con el coche. Ahí dejé a mi esposa y poco ratito después me habla mi esposa y dice que no lo quisieron atender porque mi hijo ya tenía 16 años, Daniel. Y ahí nada más atendían de 15 años, 7 meses. Ya vino mi esposo y le dije, vámonos, no lo van a atender. Ya Daniel se paró y se subió al coche. Y nos fuimos al Hospital San Vicente. Mi esposo pagó en el Hospital San Vicente. Y entramos con Daniel. El doctor no lo revisó. Solamente le entregué la hojita del hospital materno. Él la vio y le dije, doctor, ¿no lo va a pesar y a medir? Dice, no, aquí es. O sea, ya tenía él. Y le digo, no lo van a internar, no lo va a tocar. Y me dijo, no, señora, mire, aquí tenemos personas de la tercera edad contaminadas de COVID. Daniel no tiene COVID. Lo voy a referir al hospital universitario. Cuando ellos me dijeron que existía el hospital universitario, dije, qué bueno. Vamos a llegar a este hospital y van a atender a Daniel. Él me dio también la hoja de envío y me regresó la del materno. Entonces nos salimos y nos fuimos. Nunca es cierto lo que ahora dice el médico del Hospital San Vicente, que nos pidieron 20,000 pesos. No es verdad. No nos pidieron nada, que no sean perversos. Después de que violentan su juramento, de que lo violan y de que no lo respetan, encima mienten y quieren hacer culpables a las familias y no es verdad. No debe de prevalecer la perversidad en médicos. No debemos de permitírselos. Él nunca nos pidió dinero. Yo creo que no era su labor del doctor decirme que tenía que pagar 20,000 pesos para que entrara mi hijo. Nunca me lo dijo. Solo me dijo que había personas de la tercera edad contaminadas de COVID y que no podían atender a Daniel. Y yo asumí que me tenía que ir de ahí. Me dio la hoja para ir hacia el hospital universitario y nos salimos. Cuando yo me salí, le dije a mi esposo lo mismo. Vámonos, ya me dieron esto para el universitario. Y nos fuimos al universitario. De la misma manera llegamos a urgencias, mandaron a mi esposo a dejar el coche al estacionamiento, mientras igual pesaban y medían a Daniel. En el universitario fue lo mismo. Me dijeron que no podía entrar, que no podía pasar el filtro. La señorita enfermera agarró a Daniel en la silla de ruedas y se metió con él. Había muchísima gente preguntando por sus enfermos y decían que no les daban informes y muchas cosas. Pero la realidad es que yo no tenía cabeza para escuchar y ponerles atención. Regresó mi esposo y me dijo, ¿en dónde está el niño? Daniel podría ser altísimo y pesar muchísimo, pero era nuestro niño. Y me dice mi esposo, ¿en dónde está el niño? Y le digo, se lo llevó la enfermera. Pero él estaba escuchando. Y me dice, no, métete el filtro y ve por mi hijo. Y entonces yo me metí, brinqué el filtro y me eché a correr por los pasillos de urgencias del universitario. Venía una doctora delgadita y me dice, ¿usted es la mamá de Daniel? Le digo, sí, venga. Me llevó al consultorio donde tenían a Daniel.
Asumo también que los que estaban ahí eran estudiantes de medicina. Ella era la doctora, me llevó, se sentó también tras el escritorio, Daniel estaba frente de ella y me empezó a preguntar. Y le dije, me dijo, es que Daniel tiene una crisis de ansiedad. Le digo, no, doctora, no se vayan por lo mismo del San Vicente. No, Daniel no tiene una crisis de ansiedad, tiene un dolor abdominal desde el 20. Hoy es 23 y mi hijo sigue vomitando y sigue con el dolor. Se baña 15 veces al día. ¿No le va a hacer un ultrasonido? Y me dijo, no. Tiene una crisis de ansiedad. Le digo, no, doctora, háganle un ultrasonido, tóquelo, péselo usted, mídalo, súbalo a la mesa de exploración. No quiso. Me dijo que no y me dijo que me daba una hoja de envío para el psiquiátrico de la colonia Buenos Aires. Que porque Daniel tenía una crisis de ansiedad y que en el hospital universitario no tenían ansiolíticos y antidepresivos. Dije, pues le agarré la hojita y me salí con mi hijo. Cuando salimos de ahí estaba la trabajadora social Nora Mendieta esperándonos, de la Comisión de Víctimas de Nuevo León. Y salí, le enseñé la hoja que me dieron de envío para el hospital psiquiátrico y me dijo que ella nos indicaba, que ella sabía dónde estaba, que la siguiéramos. Nos fuimos tras de ella. Igual Dani salió, se paró de la silla de ruedas, se subió al auto y nos fuimos tras de la licenciada Nora Mendieta al hospital psiquiátrico y pasó exactamente lo mismo en el psiquiátrico. El psiquiatra nos dieron una silla, metieron a Daniel, no lo quiso tocar, no lo subieron a ninguna mesa de exploración, dijo que Daniel tenía ansiedad, que tenía una fuerte crisis de ansiedad. Yo le dije que no, 1000 veces le dije que no y no me hizo caso. Me dijo, ¿usted ha tenido una crisis de ansiedad? Le dije, sí, doctor, pero yo no vomito, ni tampoco me duele y me tengo que bañar 15 veces al día. Y me dice, es que no todos son iguales. Le digo, le habló a un enfermero y se llevaron a Daniel. No lo pesó, no lo midió, no lo tocó. Le dije, ¿se va a quedar internado Daniel? Y me dijo, no, porque aquí tenemos personas contaminadas de COVID y Daniel no tiene COVID. Solo le van a administrar ansiolítico y antidepresivo. No me dijo qué cantidad. Me dio 2 recetas después de cuestionarme por qué estaba así mi hijo. Le dije, el doctor es usted, no yo. Usted dígame por qué está así Daniel. Señora, ¿por qué no quiere cooperar? Yo no soy médico. Usted dígame por qué está así mi hijo. Yo sabía que era lo que quería. Le empecé a contar la historia de Fátima y me dijo, ya ve, señora, ¿cómo no quiere que Daniel esté así? Derrotada ante un sistema de salud que ignoraba el evidente dolor físico de Daniel y agotada por la falta de respuestas, Lorena aceptó lo que en ese momento parecía ser la única opción, un tratamiento psiquiátrico para su hijo. Lo que la señora no sabía es que estaba dando el primer paso hacia una segunda víctima, hacia un segundo calvario, uno que pondría nuevamente a prueba su fe, su fortaleza y su resistencia como madre. Bueno, pues después de esto me dio 2 recetas, me dijo que tenía que regresar al siguiente día porque Daniel iba a seguir un tratamiento de 1 año y medio con ansiolíticos y antidepresivos. Me dijo que me levantara, me pasó a un consultorio contiguo donde tenían a Daniel, esta vez en una mesa de exploración. Yo le pregunté a Daniel que si le habían puesto algo, me dijo que sí, me enseñó, tenía el algodón, le habían puesto vía intravenosa y le habían dado vía oral. Nada más supe que era ansiolítico y antidepresivo. Jamás me dijeron qué cantidad. Se bajó Dani de la mesa, se sentó y nos salimos. Nos fuimos. El enfermero lo sacó hasta la puerta de la calle. Y ya Daniel se levantó y se subió al coche. Nora Mendieta ya no estaba, ya se había ido. Solo estaba mi esposo. Nos fuimos, mi esposo y yo, y pues con la promesa de regresar por los medicamentos. Y solamente había avanzado mi esposo 2 minutos. Cuando yo volteé fue porque escuché ruido en la parte de atrás del coche y Daniel estaba completamente sedado.
Mi esposo se orilló y yo me pasé para detener a Daniel. Ella se pasó para atrás y lo fue deteniendo y ya nos fuimos a casa. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Ya llegando a casa, ¿sabes qué? Súbete a dormir y yo me quedo con él aquí en el estudio, porque ya no lo pudimos subir a su recámara, a mi hijo. Y fue como me quedé, pero a la hora, más o menos, 30 minutos, una hora, yo lo vi peor. Y ya fue como agarré y les fui a decir a mi yerno, a mi hijo Omar, a mi esposa, ¿saben qué? El niño está mal, vamos a volverlo a llevar. Nos fuimos otra vez al hospital universitario, porque como mi hijo ya no lo podía uno controlar, pues, estaba todo sedado. Mi hijo no estaba sedado. Mi hijo había entrado en coma. Daniel no volvió a despertar. Llegamos a casa. Se quejaba. Mi esposo me dijo, no lo vamos a poder subir. Nos ayudó Omar y mi yerno Luis. Mi hija, la novia de Omar, nos ayudaron a bajar a Dani porque no podíamos con él. Lo pusimos a dormir en el estudio, en la parte de abajo de la casa, porque no lo aguantábamos. Había un sofá cama y lo acondicionamos. Bajamos todas las almohadas para ponérselas a Dani. Lo acostamos. Dani se seguía quejando, pero ya no respondía. Solo le escurrían lagrimitas de sus ojos. Mi esposo me dijo, vete a acostar. Yo lo cuido, tú no vas a poder. Si mi hijo quiere ir al baño, no vas a poder con él. Yo me subí a acostar y nos subimos todos, pero mi esposo solamente duró un poquito con Dani, subió y me dijo, bájate, Daniel sigue mal, está peor, se está quejando y está sacando burbujitas por la boca. Nos volvimos a ir al universitario y fue rotundo el que nos dijera, no, regrésense con su hijo a que le haga efecto el ansiolítico y el antidepresivo. Esta vez fue un médico y una médica que me interceptaron en el pasillo porque ya no le pedimos permiso a nadie y corrimos por los pasillos con la silla de ruedas y Daniel. Daniel ya no respondía. La doctora que nos interceptó le pegaba en el brazo y le decía, Daniel, responde, Daniel, habla, Daniel, tienes que echarle ganas, la vida continúa. Y yo le dije, no lo toques, no le hagas así, no le golpees el hombro, Daniel te escucha, pero no te va a responder. Y me dijo, mire señora, a usted le voy a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales. Se metió con el doctor que iba a un privadito que estaba a un lado del pasillo. Duraron como 2 segundos adentro y salieron y me dijeron rotundamente, no, váyanse a su casa a que le haga efecto el ansiolítico y el antidepresivo. Nos fuimos. Pues yo les volví a decir, ¿saben qué? Pues yo me quedo con él. Me quedé toda la noche porque tenía que estar con mi hijo, ¿no? Y no podíamos subirlo a su recámara. Pues al siguiente día, pues anduve yo buscando quién le pusiera un suero o algo, ¿no? Ahí en casa. Pero no pudimos encontrar a nadie, no quisieron los doctores que yo fui a ver, no quisieron. Pues llegó un doctor que mandaron de Adrián de la Garza. Llegó ese doctor y nada más lo vio que estaba acostado mi hijo en la cama y nos dijo que nada más lo levantáramos porque no podía respirar bien, que lo sentáramos un poco. Ya fue como que nos dijo que le diéramos cucharaditas de agua así para que... Al siguiente día fue un médico a casa. A casa llegamos ya de madrugada, ya era 24 de noviembre. Horas después llegó un médico a revisar a Daniel a casa. El médico nos dijo que le diéramos suero con una jeringa o con una cuchara. Mandó a mi esposo a comprar Ensure y nos dijo que eso hiciéramos, que lo mantuviéramos casi sentado, que si Daniel respondía al siguiente día, él lo ingresaba a un hospital. Le decíamos, ingréselo de una vez, pero no nos hizo caso. Yo lo vi cuando se salió. Yo fui corriendo a una casa de enfrente de la privada donde vivíamos a hablarle a una enfermera para que le pusiera un suero a Dani para ver si con esto Dani reaccionaba. El médico le recomendó a mi esposo que lo bañaran, que a lo mejor bañándolo reaccionaba. A mí me dijo que le hiciera masaje en las piernas y en las manitas a Daniel.
yo le pregunté al doctor si lo podía bañar a mi hijo. Y me dijo que sí. Ya mi yerno, mi hijo, Omar, el más grande, me ayudaron a meterlo al baño porque también tenía baño en el estudio. Y ahí lo bañamos. Ya cuando lo acabamos de bañar, mi hijo empezó a no respirar. Lo vimos. Y agarré, lo acostamos en la cama y yo quise darle los primeros auxilios. Ya no respiraba mi hijo y respiración de boca a boca y no. Mi hijo ya no. Ya no. Murió en mis brazos, mi niño. Empezó a arrojar sangre por todos lados, por la boca. Yo le dije que sí, pero fui por la enfermera. Cuando yo venía, solamente es una calle la que tú cruzas y la área verde de la privada. Del otro lado vive la enfermera. La mamá me dijo, sí, señora Lore, ya viene mi hija y ahorita pasa a su casa a ponerle el suero a Dani. Le digo, sí, me regresé corriendo y cuando yo venía cruzando el área verde, todos estaban en el garage gritando que Daniel se acababa de morir. Se murió en la silla dentro del baño cuando lo estaban bañando. Mi esposo, mi yerno y mi hijo lo subieron a la cama y trataron de darle los primeros auxilios, pero cada que ellos le echaban aire con su boca, Daniel arrojaba sangre. Fue cuestión de horas que sus órganos de Daniel colapsaran. Daniel estaba en coma desde el minuto 2 que le pusieron la sobredosis en el Hospital Psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires, aquí en Monterrey. Nos llevamos a Daniel a sepultarlo con su hermana Fátima al Estado de México. En la primera reunión que tuvimos aquí en Monterrey, Nuevo León, en donde hubo forenses, entonces sí estuvo el forense de la Fiscalía, el forense del Universitario y otros médicos en la mesa donde estuvimos, y ellos nos dijeron que si desde el primer hospital hubieran tocado así el abdomen de mi hijo Daniel, se hubiesen dado cuenta de la gravedad del asunto. Daniel tenía una fisura en la cavidad abdominal derecha por la cual se le estaban fugando los líquidos hacia los pulmones. Ningún estúpido doctor lo tocó. Ninguno lo subió a una mesa de exploración. El forense nos dijo que si desde el primer hospital se hubiesen dado cuenta tocando a Daniel, lo hubiesen subido a una mesa, lo hubiesen operado y con un láser le hubieran cerrado la fisura de 1 centímetro más pequeñito que mi uña. No hubiésemos estado hablando en esa mesa en fiscalía de la muerte de mi hijo Daniel, que había sido claramente una omisión. Y todos estuvieron de acuerdo de lo que habían hecho el sistema de salud de Nuevo León con mi hijo Daniel. Cuando nos dieron la parte de la autopsia, nos dijeron que le habían puesto 10 miligramos de Valium y 2 miligramos de diazepam, cantidad suficiente para ponerlo en coma. Saben que asesinaron a mi hijo. Solamente saben en el sistema de salud quién les ordenó. Sabemos que en este país esa es la manera de callar. El caso de Fátima era motivo suficiente para asesinar a mi hijo. El que las madres, los padres y las familias de una niña víctima de feminicidio luchen por accesar a la verdad y a la justicia es un crimen en este país. Estas son las maneras de callarnos. Lo más triste es que en este país todos aprenden a normalizar, la sociedad completa. El Estado mexicano es perverso, es omiso, es indolente. El sistema de impartición de justicia de nuestro país es traidor. Yo digo, pues,
Se siente horrible que tus hijos se mueran primero que tú, ¿no? Tú como padre esperas morir primero que ellos, pues, que ellos te entierren. Pero mira, ahora ya son dos hijos los que ya no están con nosotros. Lorena reflexiona acerca de la difícil situación que vivió con su hijo Daniel y cómo esto se liga nuevamente a las perversas omisiones que se realizaron en el caso de su hija. Sabemos que estas traiciones se han gestado desde hace miles de años. También piensan que la gente humilde como nosotros somos estúpidos y que vamos a aceptar que después de que nos asesinan a una hija, a una niña de estas maneras, nos vamos a callar, solo vamos a recibir el cuerpo, vamos a sepultar y hasta ahí. Las cosas no son así. El que José Juan Hernández de Cruceño sea el nieto de un general del ejército, el que sea el hijo de un policía municipal de Naucalpan, el que sea sobrino de policías judiciales del Estado de México y el que sea primo de soldados del campo militar número 1, a mí me tiene sin cuidado. Él asesinó a mi hija. No les tengo miedo. Desde el 5 de febrero del 2015, perdí el miedo. Ellos van a pagar por lo que le hicieron a mi hija. Fátima va a tener justicia y Daniel también. El sistema de salud tiene que castigar a los médicos que no cumplen con su obligación y con su deber, que no respetan el juramento que hicieron. Ningún niño, ninguna niña en este país debe de luchar hasta su último aliento por preservar su vida sin lograrlo, ante la perversidad y la cobardía de todo un sistema y de asesinos que se sienten con derecho de disponer de la vida de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestras mujeres porque saben que en este país no pasa nada. Pero yo no me voy a callar. Fátima y Daniel merecen justicia. Y de verdad que esto es hasta que la dignidad se haga costumbre. Actualmente el caso de Fátima está esperando un proyecto de reparación del daño que este proyecto lo hizo la ministra Ríos Fajardo y pues estamos esperando a que se apruebe este proyecto. Lo tienen que aprobar 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia y pues ojalá, porque este proyecto de reparación del daño no solamente va a beneficiar el feminicidio de Fátima. En este país no hay reparación del daño. Nunca han reparado un solo feminicidio en el país. Si este proyecto es aprobado, pues va a beneficiar a miles de víctimas de feminicidios a nivel nacional y va a sentar precedente a nivel internacional. De parte de los 3 asesinos de mi hija Fátima, Misael Atay Reyes está libre desde julio del 2022 y José Juan Hernández de Cruceño interpuso amparo. El Poder Judicial Federal y el del Estado de México le habían otorgado el amparo, pero la Suprema Corte de Justicia le negó todo, porque después de que ellos le otorgan el amparo, pues el caso de José Juan llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte decide que él es culpable. Él tiene que continuar pagando el haber asesinado a mi niña. Luis Ángel Atay Reyes tiene hasta el 8 de junio del 2025 para ampararse. Si él no se ampara, si no hace valer su derecho de estos 8 años, él continúa en prisión. El único libre es Misael Atay Reyes y nosotros, la familia de Fátima, estamos también pidiendo y vamos a luchar porque se reformen las leyes. Los menores asesinos tienen que pagar de acuerdo a la gravedad del delito que cometen. No es verdad que Misael Atay Reyes a los 17 años, 8 meses, no era consciente de que si picaba 230 veces a mi hija, le iba a causar un daño irreversible. Claro que era consciente.
Claro que a los 17 años, 8 meses, sabía que si picaba en compañía de su hermano y de su amigo, 230 veces a Fátima en su cuerpo, le iba a causar un daño irreversible. Si él le sacaba un ojo a mi hija, le iba a causar un daño irreversible, y lo sabe. Y lo saben también las leyes y el sistema. Esas leyes deben de ser reformadas, porque no debemos de seguir permitiendo que este nivel de psicópatas menores de edad, por delitos graves, ellos tienen que pagar con penas de acuerdo a esta gravedad de los delitos. A Fátima la picaron 230 veces. Abusaron de ella a los 3. La empalaron, le abrieron el pecho 30 centímetros, le dislocaron los hombros y los tobillos, le sacaron un ojo y le tiraron todos los dientes. Le abrieron las entrepiernas 10 centímetros cada una. Y Misael no era consciente de que le iba a causar un daño irreversible a mi hija. Por supuesto que era consciente. Y por supuesto que las leyes se deben de reformar. Debe de haber una ley para que ellos paguen. Después de acabar de pagar su pena en un tutelar, deben de ser ingresados en penales y deben de pagar lo que hacen. No es justo y no se debe de normalizar que un asesino psicópata como Misael Atay de Reyes ande en las calles y tenga derecho a un proyecto de vida. Y el proyecto de vida de Fátima se les olvidó, y se les olvidaron los derechos de mi hija. Mi hija tenía derecho a vivir. Tenía derecho a que le respetaran. El máximo derecho que tenemos todos los seres humanos en el mundo es el derecho a la vida. Y ellos violentaron su derecho de mi hija. Misael Atay de Reyes no debe de andar libre. Y pues los otros 2 están en prisión. Y espero que así continúen. Luis Ángel Atay de Reyes está sentenciado a 73 años, 8 meses, y por haberse declarado insolvente le aumentaron 5 años. Su pena es de 78 años, 8 meses. Y José Juan Hernández Tecruceño se va a pudrir lo que le reste de vida ahí. Hoy, después de todo lo que he vivido, pues yo les digo que miren, no lo hubiera parado, porque era todo, ya no lo volvería a hacer. Yo sé que no va a haber una segunda oportunidad, que Fátima y Daniel no van a regresar. Pero es de lo único que me he arrepentido, de no haber dejado que los mataran. Porque posiblemente el hubiera no existe, pero posiblemente mi Daniel estuviera vivo si yo hubiese dejado que los mataran. Era todo el pueblo. Y ustedes no se imaginan el infierno que había ese 5 de febrero del 2015 en la Lupita Casas Viejas. Yo no les puedo decir que era 1 o 2. Eran más de 1000 personas en el pueblo. Yo digo, pues, no debemos de haber dejado que se los llevaran. Mejor los hubieran matado ahí. Ya son 10 años lo que hemos luchado, porque, como dijeron que iba a haber justicia, ¿no? Que lo iban a pagar, pues poco a poco los fueron dejando libres. Primero al menor, que tenía 17 años, 8 meses. Lo dejaron libre 2 años. Desde el hospital lo dejaron ir. A los otros 2, pues sí los metieron a la cárcel, ¿no? Y ahí fue donde fue horrible, la verdad. Yo digo, pues mi esposa tiene el valor de hablar, ¿no? Yo soy muy sensible. Lloro por lo mismo. De que mi niña me amaba y yo sé que me amaba y la amaba yo bastante. Y sí me arrepiento. Lo único que sí les digo es que si esto hubiese sucedido, tal vez mi esposo y yo sí estuviéramos en la cárcel. Y a ellos los hubieran convertido en mártires. Porque desafortunadamente
el sistema patriarcal que tenemos inculcado de raíz les hubiera servido para victimizarlos, convertirlos en víctimas a ellos. Pero sí me arrepiento, porque no está mi hijo. Y tal vez estuviera. Ahora, los médicos que asesinaron a Daniel, porque son asesinos, ellos, quien le puso estos medicamentos, este ansiolítico y antidepresivo, después de haber sido vinculado a proceso pero en libertad, lo dejaron ir a Alemania. Este médico está en Alemania. Yo no imagino que ningún otro civil hubiese cometido un delito, nadie lo hubiera dejado ir, porque a este médico sí lo dejaron ir. Un juez que tuvimos al principio le dijo, cuando él estuvo por Zoom, en una pantalla en la audiencia, que si él no se conectaba, lo iban a mandar a traer con la Interpol. Pues espero, porque voy a hacer todo lo posible porque lo regresen. No me importan las amenazas de su papá. No me importan las amenazas de su abogado en contra de nuestra abogada, porque la amenazó de muerte. Y su papá, de este doctor que está en Alemania, a mi esposo y a mí nos dijo mentirosos. Yo no miento. Yo no miento. Si mi hijo tuvo daños en sus órganos, por supuesto que fue por la sobredosis que le pusieron. Solo fue cuestión de horas para que todos sus órganos de mi hijo colapsaran. No es mi culpa, no es culpa de mi esposo. Es culpa del sistema de salud de nuestro país y de estos médicos que laboraban en estos hospitales. Espero que no se vuelva a repetir, porque yo no me voy a callar y no voy a permitir que nunca más esto se vuelva a repetir. No puede volverse a repetir. No pueden seguir violentando el interés superior de las infancias de esta manera. No puede prevalecer la infamia. No podemos ser así de fácil desplazados. El desplazamiento forzado interno también es un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. Y lo que hicieron con Daniel es un crimen de Estado. Un niño en una medida de protección, con un mecanismo nacional de protección, siendo testigo protegido del feminicidio de su hermana, asesinado. ¿Cómo es posible que la sociedad aprenda a normalizar esto? Es indecible la impotencia que se vive, y a nadie le deseo estar aquí y a nadie le presto mis zapatos. Yo jamás quisiera que ninguna madre, ningún padre, ningún hermano y ningún sobrino vivieran esto. No le presto mis zapatos ni mi lugar a nadie. No quiero que se vuelva a repetir. Y de verdad yo pido, porque todas y cada una de las instancias que deben procurar la seguridad de las víctimas, y sobre todo de las víctimas colaterales del feminicidio, como lo son los niños y los huérfanos, de verdad hagan su trabajo. Que velen por la integridad de los niños. Es nuestro futuro. Y nos están asesinando a nuestros niños en este país. No debemos de permitirlo, ni tampoco normalizarlo. Yo pido porque toda la sociedad se una y porque nos ayuden a compartir el caso de Fátima y Daniel. No se puede volver a repetir un caso como este. No deben de normalizar, porque no está bien que nos asesinen a nuestros hijos, a nuestros niños. Le pido a toda la sociedad, a toda la gente que sean empáticos con nosotros, para que haya justicia. Que haya justicia en el caso de mis dos hijos. Pues entre los dos andamos, hay días que andamos bien, hay días que ya en realidad ya también se cansa uno. Ya son 10 años y pues aquí andamos. La mera verdad, yo como padre les prometí a mis hijos que hasta donde llegue todo esto, ¿no? Tenemos que luchar para que haya justicia. Y eso es lo que nos da ánimos, que tenemos que
que hacerles justicia a nuestros hijos. Pues yo también espero continuar, tener fuerza, pero sobre todo tener vida para seguir aquí, porque lo que nos mantiene a mi esposo y a mí aquí de pie es el amor por Fátima y Daniel. Yo jamás quisiera contarles el horror que es levantarte todos los días y no escucharlos, y no verlos, y saber que jamás van a volver. No entiendo cómo han aprendido a normalizar esto. No debe de volver a pasar. Pues mira, mis hijos no están bien. Vamos a terapia, mis nietos, mis hijos. Mis nietos no aceptan vivir como prisioneros dentro de su propio país porque eso es, no tienes seguridad y tú como familia pues los mantienes con todos estos cuidados porque ya no fue una vez, ya fueron 2 veces y no quieres una tercera. Entonces tú sobrepasas la protección y yo sé que todo esto ahoga a los niños y que hay niños que van a explotar dentro de estas medidas de protección, ¿sí? Que tampoco se debe normalizar que los asesinos anden libres y los niños, víctimas colaterales de los feminicidios y de los demás delitos que ya rebasan en nuestro país, tengan que vivir como prisioneros, ¿sí? Esto también es un crimen, es una violación al interés superior de las infancias, una violación grave a los derechos de los niños. Entonces, pues mis nietos no están bien, no pueden estar bien cuando nadie les garantiza la seguridad en este país. Mis hijos, pues, están tratando de poder vivir con estas ausencias, porque no solamente es la ausencia de Fátima y Daniel, es la ausencia de sus padres. Ellos han tenido que aprender a vivir con la ausencia de mi marido y mía porque casi nunca estamos con ellos. Nosotros también somos padres ausentes para nuestros hijos y abuelos ausentes para nuestros nietos. Es muy poquito el tiempo que podemos estar con ellos porque nos ocupa todo nuestro tiempo el andar de la Ciudad de México, Estado de México y Monterrey. Entonces esperamos que esto cambie, que la presidenta de verdad cumpla eso de que llegamos todas y es tiempo de mujeres. Sabemos que no es cierto y no llegamos todas y no es tiempo de mujeres. También esperamos que haya seguimiento al caso de Daniel. Ya vimos al fiscal de Nuevo León. Esperamos que también Citlali cumpla, secretaria de la Mujer. Esperamos que tú también cumplas el seguimiento en el Estado de México con el caso de Fátima y Daniel, con Delfina Gómez. No te olvides, Citlali, gobernadora Delfina, no se olvide que no nada más fue Fátima, también fue Daniel. Y pues esperamos que se continúe porque tuvimos una mesa con la gobernadora del Estado de México y no se ha cumplido. No se ha cumplido y lo mismo, pues esperamos que aquí en Nuevo León, después de la primer mesa con el fiscal, siga habiendo seguimiento para el caso de mi hijo Daniel y que no tengamos que vivir esta violencia institucional que vivimos en el caso de Fátima, 10 años. Les he dicho que yo les prometí el día que los obligaron a separarse de mí, que no me iba a rendir y que iba a haber justicia. Y mis hijos saben que las promesas no se rompen. Saben que la promesa está aquí hasta el último día de mi vida. Eso es lo que yo les he dicho a Daniel. Lo prometo. Ellos saben que las promesas no se rompen y que tengo esperanza tal vez, porque es la que me acompaña, la esperanza de que tal vez algún día los vuelva a ver y que ellos sepan que no me voy a rendir. Con la mirada firme pero el corazón desgarrado, Lorena pide algo básico pero urgente: empatía y respeto por su lucha. No busca lástima ni quiere ser vista como una víctima eterna. Solo desea que nadie, absolutamente nadie, tenga que pasar por lo que ella ha vivido. Solamente que no normalicen
que está bien que sigan asesinando a nuestros niños y que esto está bien que pase, que te asesinen a tus hijos, que no lo normalicen, que nos apoyen. Y pues también lo que yo quiero decir es que si ustedes nos escuchan en los podcasts, que todo el tiempo nos quejamos, no son quejas, señoras, son exigencias. Tenemos derecho y estamos haciendo valer nuestro derecho y también no solamente el derecho a exigir que haya justicia y que nada de todas estas violaciones a nuestros derechos sigan ocurriendo. No son quejas, son exigencias, son nuestros derechos y esperamos que ustedes, desde su confort, jamás estén en este lugar para que no tengan que quejarse de las omisiones y la indolencia y de la violencia institucional que ejercen con las víctimas. Ojalá y Dios nunca permita que ustedes estén acá con estas quejas, como ustedes les llaman. Esperemos que esto no pase. Eso sería todo. Yo tengo una página que se llama Madres que Luchan. Por Facebook me pueden localizar, o sea que si me googlean o si me buscan por Facebook, pues ahí estoy. Si me mandan un mensajito, ahí estoy. Muchas gracias. Les agradezco de verdad. Si no fuera por ustedes, que fuera de nosotros. Gracias por darnos voz. Acuérdate que si fuiste víctima de alguna injusticia y te gustaría dar a conocer tu caso, me puedes escribir por Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio. En Instagram me encuentras como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, y por correo, que es correo@pepemisterio.com.mx.